Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pasó la primera semana después de la devaluación y después de la apertura de venta de dólares para ahorro, y hay una noticia buena y una mala. La buena es que el gobierno decidió qué precio iba a tener el dólar, porque lo decidió, no le pasó, lo decidió, ¿sí? Y lo pudo sostener toda la semana, que es 8 pesos. La segunda es cuánto le costó sostenerlo en 8 pesos. Y le costó casi 800 millones de dólares en una semana. Y le costó en el mes 2.500 millones de dólares, y eso es mucho. Y eso es mucho, ¿sí? Y además de los problemas domésticos, en la semana se confirmaron algunos nubarrones que se veían en el plano internacional. Es decir, Estados Unidos empezó a crecer nuevamente fuerte, empezó a disminuir algunos estímulos económicos y los dólares de todo el mundo empezaron a volar nuevamente para Estados Unidos, y al mismo tiempo empezó a desacelerarse China. Entonces hay corridas hacia el dólar en un montón de países emergentes, ¿sí? En Brasil, en India, en Indonesia, en Turquía, en un montón. Se dice que acá no pasa nada. La verdad es que buena parte de la caída del precio de la acción de YPF tiene que ver con esa salida, pero fundamentalmente, es cierto, el tema en Argentina no tiene tanto que ver con los capitales que se van, porque en Argentina no hubo muchos capitales especulativos en los últimos años. Tiene que ver con la expectativa argentina de que lleguen, y que hoy esos capitales están yendo hacia Estados Unidos. Entonces tenés dos problemas: los problemas que se acumularon en Argentina en los últimos años y este cambio de tendencia internacional, ¿sí? A ver, hoy les vamos a contar algunas de las medidas que va a tomar el gobierno a partir de mañana para sostener ese precio del dólar que eligió, pero que no le salga tan caro, ¿sí? Cómo volver a recuperar reservas, cómo hacer que esa devaluación le sirva para ser más competitivo, para que no se traslade tanto a precios. A ver, lo primero es, el gobierno piensa, vamos a dar información primero, el gobierno piensa que las reservas van a tener una curva, que va a tener una caída de reservas en el primer trimestre, que van a subir fuerte en el segundo trimestre por la liquidación de la cosecha gruesa, y que después se van a estabilizar. ¿Por qué piensa eso? Bueno, mira, mañana va a haber una reunión con las principales cerealeras del país. Hay prácticamente un acuerdo, y mañana se va a anunciar, para que liquiden una parte de lo que tenían retenido, lo que no habían liquidado todavía. A ver, muchas veces se habla de los productores. La verdad que los productores en general venden toda su cosecha porque tienen que pagar sueldos, porque tienen costos. En general, esa cosecha retenida está más en los silos de Rosario, de las cerealeras, que en los silos bolsas. Y si algún productor tiene algo en su silo bolsa, me parece que tiene el derecho a cuidar sus ahorros como cualquiera. Bueno, estas grandes cerealeras estarían por acordar, aparentemente mañana lo va a anunciar el gobierno, la liquidación de unos 1.500 millones de dólares. A la vez, en la semana, y esta es la segunda noticia de coyuntura, el segundo anuncio de coyuntura que va a hacer el gobierno lunes o martes, va a realizar un acuerdo con algunos de los bancos más grandes del país, con bancos que son multinacionales, con sede en Argentina, para que genere un ingreso adicional de divisas en la Argentina por aproximadamente una cantidad similar, unos 1.500 millones de dólares también. Entonces, cuando sumás 1.500 más 1.500, 3.000 millones de dólares, que serían un puente para llegar a ese fin de marzo, en donde empieza a liquidarse la cosecha gruesa. Después hablamos de opinión, después hablamos de qué pienso, si le va a salir o no le va a salir, no mezclemos información y opinión. El segundo tema son los precios, claramente. Lo que pasó con los precios en la última semana, la verdad que da miedo, ¿sí? Ya habíamos tenido una fuerte suba de precios en diciembre y volvió a suceder después de la devaluación. El gobierno le adjudica una buena cuota de responsabilidad a lo que es la puja distributiva. Entonces está trabajando en las dos partes de la puja distributiva. Por un lado, dice que habló con algunas de las más grandes empresas del país, ¿sí? Que habría tenido conversaciones para quitarle todos los privilegios que tienen esas grandes empresas en Argentina, en el caso de que no retrotraigan los precios como lo prometieron la semana pasada a antes de la devaluación. Con respecto a la pata sindical, yo diría que un ejemplo lo vimos el otro día. Iba a haber un paro de micros si no había un adelanto de 3.000 pesos. El adelanto fue de 1.500 y el paro no sucedió. Un aumento del 18%. Yo diría que el gobierno no va a convalidar aumentos superiores a los que convalidó el año pasado, ¿sí? Va a haber noticias con respecto al gasto. Te van a llegar en la factura de gas y de luz algunos cargos específicos que van a ser el doble de los que te venían
en los últimos meses. Va a haber un anuncio también esta semana de Diego Pocio con respecto a los precios de la construcción. Hoy el ANSES maneja los precios de la construcción porque el plan Procrear es el principal actor del mercado de la construcción. Es decir, se va a trabajar también en el tema precios. A ver, ¿cómo le va a ir al gobierno con estas cosas? Yo diría que en el tema del tipo de cambio, salvo que haga muchas macanas, el gobierno debería resolverlo. La cantidad de reservas que tiene, la cantidad de exportación que va a tener este año, no debería generarle problemas. Las primeras 2 semanas uno sabía que después de una evaluación iba a tener mucho ruido. Debería poder nivelarlo. En el tema del precio tengo más dudas. En el tema del precio tengo más dudas. La verdad es que el traslado a precios en alimentos en Argentina de una devaluación del 18 o 20% no debería superar el 4%. Y sin embargo tuvimos aumento de un 20 y un 25%, además de los aumentos que habíamos tenido en diciembre pasado. En limpieza y tocador tampoco debería superar el 4 o 5% y tuvimos aumentos de hasta un 25%. Lo mismo en medicamentos. Me parece que ahí el gobierno va a tener que jugar muy fuerte. Mirá, tanto en el tema del precio del dólar como en el tema del precio de los bienes y servicios, uno de los factores más importantes es la confianza. En la definición de un precio, en un momento de incertidumbre, la confianza juega muy fuerte. Entonces, hagas lo que hagas. Si vas a seguir un camino ortodoxo, bueno, anda con todo. Si vas a subir la tasa de interés, jugate fuerte. Si vas a seguir un camino heterodoxo, con un Estado mucho más presente, bueno, anda con todo. En el medio, a los tibios, ya sabemos lo que les pasa. Digo, el gobierno tiene todo para superar el tema del dólar. Lo veo complicado en el tema de los precios, pero depende mucho de lo que haga el gobierno. Y no digo que esté solo, ¿sí? Hay actores que están jugando. Vimos esta semana que, a pesar de que el dólar negro se supone que debería ser solo un lugar a donde va la gente que compra en negro, siguió siendo un factor que se dio en las tapas de los diarios y que no bajó mucho. Digo, el gobierno resignó reservas para vender a los ahorristas y el dólar negro no bajó mucho. Y por otro lado, tuvimos un dólar que tiene que ver con la compra de bonos, donde van inversores sofisticados, que no todos son conspiradores, y que se pagó 11,50, cuando estás marcando un dólar a 8. Bueno, ¿qué pasa ahí? Porque hay gente que va y paga 11,50. Digo, a ver, me parece que estamos jugándonos algo muy importante. Yo no creo que nos quedemos sin dólares, que haya una crisis, que se vaya el gobierno, todas esas cosas que andan dando vuelta por la City. Lo que sí creo es que las devaluaciones alguien las paga. Y cuando miro el aumento de los alimentos de los últimos días, la verdad es que me genera una gran preocupación. En Argentina, creo que la última elección donde los candidatos a presidente dijeron vamos a acabar con el hambre fue en el 2003. ¿Y por qué no volvieron a repetir eso? Bueno, porque el hambre dejó de ser un problema en Argentina, pasó a ser un problema marginal. No lo digo yo, lo dice Juan Carr. El hambre estaba llegando al hambre cero. Hoy me preocupa nuevamente el hambre en Argentina con estos precios de los alimentos. Entonces, lo que se haga con los precios en los próximos días es muy importante. Vas a escuchar 2 versiones de lo que está pasando. La versión del gobierno, que dice que todo el problema son algunos conspiradores que lo quieren voltear, y la versión de la oposición, que te dice que toda la culpa tiene que ver con las chambonadas del gobierno. Me parece que pasa por el medio. Me parece que es un gobierno que siempre tuvo grandes enemigos, ¿sí? Que los grandes dueños de la Argentina no quieren un gobierno como este, no quieren pagar impuestos para tener 6 millones de jubilados, para tener 2 aumentos de jubilaciones por año, asignación universal por hijo, paritarias todos los años, y cargan contra el gobierno constantemente. Pero hoy pueden cargar más, porque el gobierno cometió algunos errores. La pelota está en juego y el partido no terminó. Me parece que es difícil cargarse a un gobierno peronista y mucho menos a esto que se ha bancado paradas peores. Pero todavía vamos a ver quién gana y quién pierde con esta devaluación. Lo vamos a ver la semana que viene. Buenas noches, esto es Economía Política.